¿Cómo encontrar un versículo de la Biblia? Buscar un versículo por el número. Identifica el libro del versículo. Cuando los versículos de la Biblia están enumerados, la primera cosa que verás es el nombre de un libro. Usa el índice de tu Biblia para localizar el libro. El índice está al principio de la Biblia. Localiza el nombre en el índice y ve a la página que está asociada al inicio del libro. El nombre del libro puede estar abreviado o deletreado totalmente. Algunos libros incluyen Éxodo, Ex, Génesis, GN, Números, NM. Identifica el capítulo. Después del nombre del libro, verás dos números. El primer número es el capítulo. Por ejemplo, en Juan 3:16 de la madrugada. 3 es el número del capítulo. Fíjate en el versículo y determina en qué capítulo del libro está. Algunas personas pueden citar versículos de la Biblia usando abreviaturas y números romanos. Por ejemplo, LVXX 13 es lo mismo que Levítico. Capítulo 20. Versículo 13. Localiza el capítulo en el libro. Puedes ser capaz de encontrar la ubicación de ese capítulo en el índice. Si no, puedes echar un vistazo al libro específico hasta que encuentres ese capítulo. Como en el caso de otros libros, debe decir claramente, capítulo, en la parte superior del capítulo. Identifica el número del versículo. El segundo número después del nombre del libro es el número de versículo. Este número debe estar después de los dos puntos. En el caso de Juan 3:16 de la madrugada, 16 es el número del versículo. Si buscas un pasaje más largo, puede haber dos números separados por un guión. Por ejemplo, en Juan 3:16 de la madrugada -18. Estás buscando los versículos 16, 17 y 18. Localiza el versículo en el capítulo. Una vez que hayas encontrado el capítulo, revísalo hasta que encuentres el versículo. Los versículos van en orden numérico. Como los capítulos, debe haber un pequeño número al principio de cada oración o de un pequeño grupo de oraciones. Este es el número del versículo. Si buscas varios versículos, como Juan 3:16 de la madrugada -18, el 17 y el 18 estarán inmediatamente después del 16. Buscar un versículo con una concordancia. Elige una concordancia. Una concordancia es un libro que enumera todas las instancias de la aparición de una palabra en la Biblia. Esta es una buena herramienta si recuerdas el versículo o parte de un versículo, pero no sabes en qué libro o capítulo se encuentra. Las concordancias se pueden encontrar en las tiendas religiosas o en línea. Tu iglesia también puede tener una que puedas tomar prestada. Busca una palabra del versículo. Recuerda una palabra importante del versículo. Búscala en la concordancia de la misma manera en que buscarías una palabra en el diccionario. Las concordancias son en orden alfabético. Escoge una palabra distintiva que pueda tener casos limitados, como diluvio, montaña o rubíes. Si escoges algo como amor o maldad, es probable que encuentres una cantidad enorme de resultados. Busca otras palabras si es necesario. Si encuentras demasiados resultados o no ves el versículo que buscas, trata de buscar otra palabra. Por ejemplo, si recuerdas la frase, el amor sea sin fingimiento, y buscaste amor, pero encontraste demasiados resultados, trata de buscar fingimiento. Localiza el versículo en la lista de la concordancia. La concordancia enumerará todos los lugares en los que la palabra se encuentra en la Biblia. Una concordancia completa te dará algo de contexto para que puedas estar seguro de que sea él.
Versículo que buscas. Usa la ubicación que la concordancia te da. Por ejemplo, Romanos 12:9. Para buscar el versículo completo y su contexto en tu Biblia. Prueba otra traducción si es necesario. Las concordancias se ciñen a las traducciones. Si no puedes encontrar el versículo que buscas, prueba una concordancia con una traducción distinta. Por ejemplo, si tu Biblia traduce una palabra con la palabra española, alabar. Pero tu concordancia es para una Biblia que traduce esa palabra como adorar. Será imposible que encuentres el versículo. Buscar un versículo en línea. Busca el número del versículo en línea. Escoge un motor de búsqueda o ve a un sitio web dedicado al estudio de la Biblia. Escribe el nombre del libro, del capítulo y los números de los versículos en el motor de búsqueda. Si puedes, escribe el número del versículo en el formato generalmente aceptado. Por ejemplo, tendrás resultados más precisos si escribes Juan 3:16 de la madrugada, que capítulo 3. 16 de Juan. Recuerda lo que puedas del versículo. ¿Recuerdas alguna frase del versículo? Tal vez recuerdes una o dos palabras y el nombre del libro de donde proviene. Aunque no puedas recordar mucho, es probable que aún puedas encontrar el versículo. Escribe lo que quieras saber en un motor de búsqueda. Escribe todo lo que puedas recordar. También debes incluir las palabras Biblia y versículo para asegurarte de obtener resultados que estén relacionados a tu búsqueda. Tu búsqueda de términos pueden ser algo como versículo de la Biblia sobre las esposas en Salmos, o versículo de la Biblia en el capítulo 7. Desierto. Usa un sitio diseñado para las búsquedas de la Biblia. Hay muchos sitios en línea que hacen catálogos de los versículos de la Biblia por tema o por libro. Puedes usar una de estas páginas web para buscar el versículo. Escribe una palabra clave o un tema. También puedes hacer una búsqueda avanzada por libro o por capítulo. Estas herramientas en línea son buenas formas de buscar otros versículos que sean importantes para ti o útil en los estudios o en las oraciones. Busca palabras relacionadas. Si no puedes recordar ninguna palabra exacta del versículo o si tu búsqueda no va bien, busca palabras relacionadas. Por ejemplo, si búscate la palabra estrellas y no encontraste nada, puedes buscar noche o cielo para ver si el versículo aparece. Es posible que estés usando una traducción distinta o que no recuerdes bien los detalles del versículo.